Bienvenidos al módulo 1, Información general sobre los conceptos de nube. En este módulo vamos a estar cubriendo los temas siguientes. Introducción a la informática de la nube, ventajas de la informática en la nube, introducción a los servicios de Amazon Web Services y el marco de adopción en nube de Amazon Web Services, por sus siglas en inglés CAF, Cloud Adoption Framework. Cuando hablamos de informática en la nube, hacemos referencia a lo que es las capacidades de cómputo. Dentro de los objetivos que vamos a estar cubriendo en este módulo es definir los diferentes modelos de informática en la nube y tipos de informática en la nube, describir las 6 ventajas de la informática en la nube, reconocer los servicios fundamentales o principales de Amazon Web Services y sus categorías, y por último, revisar el marco de adopción de la nube. Iniciemos con la sección número 1, Introducción a la informática en la nube. Primero, definamos el concepto. ¿Qué es la informática en la nube? ¿Qué es el cómputo en la nube? En la nube, la informática o el cómputo, también dicho como cloud computing en otros conceptos, es la entrega bajo demanda de potencia de cómputo o capacidad de procesamiento, ya sea para bases de datos, almacenamiento, ejecución de aplicaciones o cualquier otro recurso de sistemas, a través de Internet. A todo esto bajo un esquema de un precio de pago por uso. Entiéndase, similar a la energía en nuestra casa, en nuestro hogar, que si el foquito está encendido, nos cobran por el tiempo en que el foco está encendido. Si el foco está apagado, obvio, no nos cobran por eso. Exactamente ese es el modelo uno de los modelos de compra o de contratación de los servicios de nube que se llama pago por consumo o pago por uso. En la informática o la infraestructura como software, ¿a qué nos referimos con esto? En la informática en la nube nos permite que podamos considerar la infraestructura de hardware, verla y usarla, tal cual como lo dice el significado, como software. Esto, ¿cuál es el trasfondo? Los servidores que obtenemos en Internet o los servicios de procesamiento de información en Internet, en su mayoría trabajan sobre plataformas de virtualización. ¿Esto qué quiere decir? La máquina virtual o el servidor que tú alquilas o arrendas o contratas en la nube, al final es un servidor virtual. Y un servidor virtual no es más que un conjunto de software que facilitan la emulación de distintos tipos de servidores en nube. El modelo tradicional, y aquí es en donde vamos a ir conociendo o identificando algunas de las ventajas, el modelo de la informática tradicional o el esquema de adquirir capacidad de procesamiento en las empresas es que todo funciona como un hardware. Se necesita espacio físico a través de gabinetes, como lo estás viendo en esa imagen. Ese espacio, con esos gabinetes necesitan suficiente suministro eléctrico, capacidad de enfriamiento y obviamente personal capacitado con conocimiento necesario para que puedan administrar toda esa infraestructura. Sin mencionar el aspecto del tiempo de compra y de recepción de los equipos, llámese equipos de comunicación, switches, servidores o sistemas de almacenamiento. Fácil, estamos en un promedio de periodo de tiempo de 2 meses, por poner un periodo largo. Pero si nos acordamos de la época de pandemia, cuando mandabas a pedir un equipo, particularmente equipos de comunicación como switches, habían periodos de tiempo de duración de 9 o más meses para que te entregaran el equipo por la escasez de suministros. Es ahí en donde se dio el boom, vámonos mejor para la nube. El modelo de informática de la nube, primero es infraestructura como software. La solución, obvio, es mucho más flexible, te entregan el equipo de una manera mucho más rápida e incluso es un escenario económicamente mucho más rentable, entiéndase más económico, y se eliminan tareas pesadas de procesamiento, estar esperando que hay que instalar, que hay que configurar, por lo menos la parte básica del equipo, eso ya está hecho. Eso ya está hecho, así que hay muchas cosas en donde en la nube ya tú no es necesario que las tengas que realizar. Basado en esto, en la nube vas a encontrar 3 modelos de servicio, de forma general, llamados el primero IaaS, Infraestructura como Servicio, IaaS del inglés Infrastructure as a Service. En medio tenemos el de PaaS, Plataforma como Servicio, o del inglés Platform as a Service. Por último, Software como Servicio.
¿A qué nos referimos con cada uno de estos? En el primero, para ponerte un ejemplo, es cuando tú tienes un servidor en tus premisas, en tu oficina, y te vas a la nube a seguir consumiendo un servidor. La única diferencia es que ya tú no tienes que estar administrando físicamente un equipo, ahora tú administras virtualmente un equipo. Seguís siendo un administrador de infraestructura, solo que ahora tu infraestructura se encuentra en nube. Escenario número 2, plataforma como servicio. En el escenario de plataformas como servicio, pudiéramos mencionar como ejemplo el arrendamiento de sistemas de bases de datos en nube, en donde tú no tienes acceso al sistema operativo, tú no tienes acceso al motor de la base de datos para instalar un parche, hacer un tuneo, como lo dicen comúnmente, hacia la base de datos. No, de eso se encarga la nube. Tú simple y sencillamente llevas tu información y tienes cierto control sobre esa plataforma para hacer respaldos, para configurar una réplica de esa base de datos y otros aspectos como tal. Por último, en software como servicio, el ejemplo clásico para representar este escenario de software como servicio es una suscripción de Office o una suscripción de cualquier software en donde tú simple y sencillamente obtienes el beneficio de usar o consumir esa herramienta de software. En algunos casos, como lo es la suscripción de Office, se incluye almacenamiento a través del producto de OneDrive, pero de forma general es un software que te arrendan por cierto periodo de tiempo. Los modelos de implementación de nube, ok, me parece bien, nos vamos a ir a la nube, pero hay 3 modelos o 3 alternativas. O migras todo tu infraestructura hacia la nube, escenario número 1. Escenario número 2, vamos a mantener una situación o un escenario híbrido, el cual hace referencia a voy a mantener cargas de trabajo en premisas, entiendes, en oficinas, y voy a mantener carga de trabajo en nube. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a tener que crear una conectividad vía VPN, por lo general, entre mi infraestructura local y la infraestructura en nube. ¿Por qué muchas empresas optan por el escenario híbrido? Porque en la nube existe la flexibilidad o también llamado elasticidad de poder crecer tus capacidades de manera dinámica o bajo demanda. Por lo que en la nube algunas empresas optan por llevar las cargas más pesadas o por llevar las cargas que les va a permitir en algún momento dado aprovecharse de las bondades de nube para poder innovar. ¿A qué me refiero con innovar? Servicios de reconocimiento facial que pueden ser integrados a tus aplicaciones que estás desarrollando, por mencionar una. La última, infraestructura local o, como lo dice entre paréntesis, nube privada. ¿A qué nos referimos con esta última opción? La última opción hace referencia, me gusta la nube, las bondades de automatización, flexibilidad, elasticidad, pero por X o Y motivo, llámese aspectos legales, llámese aspectos de prohibición del país, no puedo llevarme mis cargas de trabajo a la nube. Sin embargo, necesito esa misma flexibilidad, ese mismo sentir, ese mismo proceso de automatización que la nube brinda, pero en mis premisas, en mi infraestructura local. ¿Eso cómo se logra? Hay diferentes productos de software o de herramientas como por ejemplo VMware en conjunto con sus productos llamados vCloud Foundation y otros más que en su combinación comienzan a brindar un entorno de trabajo muy pero muy similar al de la nube. Otro ejemplo es hablar de Nutanix. Nutanix es una solución de virtualización, al igual que VMware, pero Nutanix nace y se comercializa como algo que justo así se llama, tu solución de nube privada. Es una solución muy pero muy bonita. Les invito a que puedan ver las referencias abajo en este módulo. Por último, veamos las similitudes entre lo que sería la infraestructura local o TI tradicional versus lo que tenemos en la nube. Para el caso de lo que tenemos en infraestructura local, entiéndase lo que está del lado izquierdo. Tenemos firewalls, tenemos ACLs. ACL significa Access Control List, que no es más que las listas en donde tú controlas el acceso de quienes van a poder ingresar o no a ciertas áreas de tu red. Y la parte de la definición de usuarios, ¿verdad? ¿Quiénes son tus administradores y todo lo demás? Eso cómo se mira en la nube, cuál es la contraposición en la nube. Todos los servidores o mucha de la infraestructura en la nube tiene algo llamado grupos de seguridad.
en donde tú estableces las reglas de tráfico que va a entrar, que no se va a permitir que entre a través de los protocolos que tú especifiques y el destino que tú especifiques que vas a permitir o denegar. De igual forma, en la nube existe algo que se llaman los ACLs. La finalidad es exactamente la misma, definir listas de control de acceso. Por último, hay una consola en la nube que se llama IAM. IAM significa Identity and Access Management. Es justo ahí en donde tú creas tus usuarios, políticas y asocias esas políticas, que al final son los permisos, sobre los diferentes recursos en la nube para que tengas o no ciertos privilegios o accesos a los diferentes recursos que vas a estar utilizando en nube. En el segundo bloque tenemos la sección de redes. Del lado tradicional o del lado en premisas tenemos enrutadores o routers, canalizadores de red, entiéndase switches o conmutadores, que igual pues pueden ser siempre los mismos switches o equipos que en algún momento dado pues tengan ciertas capacidades analíticas. Del lado de la nube tenemos Elastic Load Balancing, balanceadores de red. Los balanceadores de red te van a permitir que en algún momento dado puedas manejar múltiples servidores y que sea el balanceador el que reciba esas peticiones de los usuarios finales. Detrás del balanceador vas a tener esos servidores que pueden ser servidores web, en donde el balanceador distribuye de forma equitativa las peticiones que provengan de los usuarios. El balanceador y todos los parámetros de red, las subredes, etc., se trabaja en algo que se llama Amazon VPC. VPC significa Virtual Private Cloud. El Virtual Private Cloud es el entorno en donde tú configuras todos los aspectos de red. Vamos al siguiente bloque, servidores en las instalaciones. O sea, cada uno de mis equipos, ya sea físicos o virtuales, que yo tengo en mis premisas, en mis servidores, no importa si es VMware, si es Hyper-V, Proxmox o cualquier otra plataforma de virtualización. En la nube, tú creas tus servidores virtuales. Primero, los servidores se llaman instancias y el acrónimo de los servidores en Amazon Web Services se llama EC y el número 2. Más adelante vamos a ver el significado de eso. Pero para que tú puedas crear un servidor en la nube o una instancia en la nube de Amazon, tú inicias a partir de algo que se llama una AMI. AMI significa Amazon Machine Image. No es más que la imagen del sistema operativo preconfigurado sobre el cual tú vas a hacer el despliegue de tu servidor. Llámese una AMI con Windows Server, con Linux, con sus diferentes variantes o cualquier otro sistema operativo. Tú seleccionas la AMI y posteriormente solo seleccionas en qué tamaño de hardware vas a estar implementando esa AMI. Por último, tenemos alternativas de almacenamiento. Del lado local tenemos la DAS, SAN o NAS, que para aquellos que ya vieron el curso de Arquitecto en Infraestructura IT, ahí se amplía cuáles son las diferencias, beneficios y ventajas sobre esos tipos de almacenamiento local. También en premisas tenemos los RDBMS, bases de datos relacionales. En la nube tenemos exactamente lo mismo, con otros nombres. Amazon EBS, EBS significa Elastic Block Storage, hace referencia a los discos duros de cada una de las instancias que tú puedas tener creadas. Amazon EFS, EFS significa Elastic File System, es un entorno de espacio que tú puedes compartir, ojo con lo siguiente, tú puedes compartir espacio, capacidad de almacenamiento hacia sistemas operativos Linux. Amazon S3. S3 es el espacio ilimitado que Amazon ofrece para que tú puedas guardar ahí cualquier tipo de objeto, un archivo de Word, PDF, imágenes, videos, lo que querrás. Pero los S3 no se presentan como un almacenamiento compartido, simple y sencillamente es una ubicación a la cual tú apuntas, por así decirlo, para guardar información. Por último está Amazon RDS. RDS significa Relational Database Services. En ese servicio tú puedes ir a provisionar el esquema que mencionábamos antes de plataforma como servicio, base de datos de SQL Server de Microsoft, base de datos de Oracle, base de datos de MySQL, base de datos de Postgres y otras que son propias de la nube, como DynamoDB. Creo que hay algo que está quedando en mente que esperas que mencione. Walter, mencionaste muchas cosas, pero ¿en dónde está el almacenamiento para los servidores Windows? Porque el EFS hice hincapié que es para sistemas o servicios basados en Linux o aquellos sistemas operativos que soporten el protocolo NFS, Network File System.
En la nube también existe otro servicio, tranquilo, no se me preocupe, porque si tú estás queriendo migrar tu file server de premisas hacia la nube, el servicio en la nube se llama Amazon FSX, que es el sistema de almacenamiento en donde lo que está detrás es un Windows Server para ese tipo de necesidades. Con esto llegamos al final de esta primera sección. No te pierdas el siguiente tema.